por su intervenio a todos los compañeros docentes, personal educativo. Quisiera dar la bienvenida a un gran amigo, a un ex estudiante de esta casa, doctor Zácaro, por favor, un aplauso para Denis. ¿Por qué le menciono a Denis? Porque mientras esperábamos que este acto inicie, Denis tiene que estar en Guayaquil. Él es asambleísta. Tiene sus pasajes Quito-Guayaquil, pero deja la comodidad de hacerlo y viene por tierra a Riobamba y de aquí se va por tierra a Guayaquil. Denis, un gesto muy reconocido para darle haces a la universidad. Sean bienvenidos, señores funcionarios de la Asamblea Nacional, chicos estudiantes, compañeros. Solamente les pedí que asimilen estos tiempos acá como un tema de provecho. Probablemente para ustedes significa poco o mucho. Aquí hay bastantes horas de trabajo de planificación. No vamos a estar acá por estar acá. Vamos a estar acá para sacar el mejor provecho académico. Es la primera vez que la carrera se atreve a hacer un evento de esta magnitud de 5 días. Ya lo dije, nuevamente felicito a la carrera por su interés, señor director. No es fácil. Nuevamente, que sea un evento académico, que sea un evento que se nutra con la praxis, y no solamente la teoría de aula. A los compañeros que nos visitan, muchas gracias. Muchas gracias por darse paso para creer en la academia. A los compañeros de la parte administrativa también, muchas gracias. Muy reconocido, porque de eso se trata, de trabajar en conjunto. Que sea una tarde de provecho y que lo que tenga que ganar siempre es de crecimiento intelectual. Me gustó la frase de la inauguración. El derecho no solamente es propiedad de la gente que hace derecho. El derecho debe ser propiedad de la gente que somos parte del derecho. A ustedes, nuevamente, una buena tarde y que sea un éxito como hasta ahora lo ha sido este congreso. Gracias. Agradecemos las sentidas palabras del economista Patricio Sánchez y adicionalmente solicitamos la participación del doctor Edison Barba con el fin de que declare instalado este evento. Estimado asambleísta por Chimborazo, doctor Denis Zácaro, compañero de aulas, gracias por todo tu apoyo en este primer estudio. Estimado doctor Jorge Sosa, qué gusto que los juristas guayaquileños se sumen también a nuestro congreso. Es el primer jurista de procedencia de la costa que asiste a este primer congreso, y realmente decirle un Dios le pague de todos los que hacemos la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo por su presencia junto a todo su equipo. Tenemos el agrado que necesite toda la coordinación de técnica legislativa de la Asamblea Nacional. Economista Patricio Sánchez, decano de la facultad, muy buenas tardes. Estimados colegas, profesores de la carrera de Derecho, doctora Gabriela Miranda, de la Coordinación de Liberación y Admisión, y a los profesionales en libre ejercicio que hoy se han dado cita. También por redes, sí, esto también tiene transmisión de y a los queridos. Este congreso Jorge decía que para llegar a la razón se necesita la teoría y la práctica en la teoría. Ayer es gestado por el doctor Sosa, quien nos ha ayudado que el mismo tenga el aval de la Asamblea Nacional. ¿Qué importa para algunos autores? El poder del Estado, que es el legislativo, puede acercarse a las aulas de una provincia como la nuestra, Chimborazo, el punto más cercano al sol, a veces por
indicadores socioeconómicos que nuestra población sufre día a día. Desde aquí, esta carrera, que es una de las grandes de esta universidad, esta carrera que ha sido acreditada por el CASES con mejores carreras de la educación superior pública en la formación de abogados, cita junto a la Casa Legislativa, junto a la Asamblea Nacional, y proponerles un taller con la máxima unidad de la unidad técnica legislativa y todo su equipo, los técnicos de la unidad técnica legislativa, que recuerde que dentro de esta unidad, dentro del servicio de la Asamblea Nacional. En cero, gracias. Gracias por regresar al alma mater y gracias por brindarnos su espacio de forma gratuita, desinteresada y, como decía el señor decano, haciendo un esfuerzo muy, pero muy reconocido por nosotros. Quiero dejar instalado este taller, estimados estudiantes, a sacar los apuntes, a sacar las libretas, a participar. Realmente saquen provecho de estos talleres que con mucho esfuerzo y generosidad de nuestros ponentes los tenemos el día de hoy a vuestra disposición. Como estoy haciendo costumbre en estos días, estoy repitiendo al dejar instalado las palabras de nuestro señor rector, el doctor Nicolás Samaniego. Gloria a la carrera de Derecho. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Edison Barba y a todo seguido tenemos la ponencia del doctor Jorge Sosa. Pero antes de cederle la palabra de forma breve, ustedes datos sobre su trayectoria profesional. El doctor Jorge Sosa es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, docente por más de 15 años en las cátedras de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Universidad de Espíritu Santo, Ecotec, Universidad Tecnológica Empresarial Metropolitana, exdirector de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, exdirector del área de investigación jurídica de la Universidad Católica de Guayaquil y de la Universidad Tecnológica Empresarial. Con esta antesala recibamos a nuestro tallerista con un fortísimo aplauso. Bien, gracias. Voy a explicar la manera como vamos a dividir el taller, porque va a trabajar todo el equipo de unidad técnica dividido en 20 minutos para poder explicarles un poco cómo funciona el tema de la técnica legislativa. Y me acuerdo yo, cuando llegaba justamente recién graduado de la maestría en España, doctor, creo que fue el primer decano, el doctor Andrade, ¿sí? Me trajo acá, yo fui profesor en la UNACH, fui profesor en la primera maestría de Derecho Penal que se hizo acá. Tanto es así que algunos exalumnos míos han sido fiscales provinciales, son jueces en la Corte Nacional, acá Morazo, son jueces de primer nivel, grandes abogados que se formaron. Sí, gracias a que el doctor Andrade, yo en mi capacidad, pues me acuerdo que este edificio no estaba terminado, porque yo di clases en este edificio, estaba realmente recién construyéndose. ¿Sí? Por lo tanto, para mí es realmente un placer volver. Son cerca de 20 años desde que hice aquí la UNACH para dar clases. Volver nuevamente justamente a estas aulas. Vamos a dividir el taller de la siguiente manera. ¿Sí? Los técnicos que me van a ayudar, que son parte del equipo técnico del día, son el doctor Santiago Kawasi, experto en temas de democracia y temas electorales. ¿Sí? Es uno justamente de los que más años tiene la unidad técnica legislativa y está encargado siempre de realizar todo lo que son juicios políticos
temas de denuncias y quejas contra asambleístas. Luego va a ser la exposición sobre el tema del enfoque de género, ya que dentro de la unidad nosotros hacemos análisis tipo enfoque. Enfoque si es que la norma, por ejemplo, impacta positiva o negativamente en los niños, niñas, adolescentes, si impacta obviamente positivo o negativamente en el desarrollo de los derechos de las mujeres. En ese sentido, sí, Paulina Anabel Santa Cruz es nuestra técnica especializada en género, que nos va a hablar justamente de ese enfoque de género, ¿sí?, que debe insertarse dentro de los proyectos de ley. Y luego tenemos a Andrés Mollón, el economista Andrés Mollón, que es justamente graduado aquí de la UNACH. Él está encargado del área de monitoreo y seguimiento de la norma. ¿Sí? Algo interesante, a partir de las reformas de la ley orgánica de la función legislativa, ¿sí?, la unidad técnica legislativa incorpora también la Asamblea Nacional dos tipos de unidades: la de ejecución presupuestaria, que tiene como finalidad medir el nivel de ejecución del presupuesto por parte del Estado, y la unidad de seguimiento y monitoreo de la ley. Es decir, la Asamblea está haciendo monitoreo. Una vez que la norma se publica en el plazo de un año, nosotros comenzamos a hacer monitoreo de la norma. Se está cumpliendo. Hay efectivamente indicadores que puedan demostrar que la norma es efectiva. Sí, Andrés Mollón es el encargado justamente, junto con el equipo, de buscar la metodología necesaria. Algo importante, nosotros, por ejemplo, concluimos hace 2 días, concluimos ya el monitoreo de la ley integral para la erradicación de la violencia contra la mujer. Algo interesantísimo e importante, que dentro de poco va a pasar al Pleno. Un estudio de más de 200 páginas, en las cuales nosotros estuvimos en territorio, en talleres en territorio, estableciendo los indicadores de cumplimiento justamente de la norma. Y al final, daré yo, por último, cerraré yo el taller dando algunas indicaciones sobre los sistemas de intervención legislativa y los problemas sobre el populismo normativo. Sí, hace poco escribí un artículo sobre el tema del problema del populismo normativo. Cuando la norma se transforma en un ofrecimiento del legislador completamente vacío. ¿Sí? Tenemos problemas en el cual, por ejemplo, hay exceso de normas en el plano penal, obviamente incorporando aumento de penas, obviamente buscando de que la norma combata el delito. Voy a explicar un poco si efectivamente la norma puede combatir el delito. ¿Hasta qué punto todas esas reformas del Código Orgánico Integral, del nuevo delito de extorsión, de vacuna, de la imputabilidad que se quiere incluir ahora de los adolescentes, que realmente la norma es la solución? ¿Sí? Y obviamente eso me va a llevar a explicar un poco cuál es el problema de los sistemas de democracias presidencialistas que hay en América Latina, porque América Latina tiene un sistema de democracia presidencialista, unicameral o bicameral, lo que al final impide, y eso condiciona muchísimo el trabajo legislador, debido a que en este tipo de democracias, como la del Ecuador, ¿sí?, el legislador está limitado, ¿sí?, en su rol de legislador. Hay cosas que no puede hacer, porque hay principios de reserva de ley exclusiva para el presidente. Por ejemplo, siempre hemos analizado con el equipo, siempre tenemos proyectos de ley que a través de normas quieren eliminar intereses, por ejemplo, ¿sí?, o establecer, por ejemplo, nuevas entidades, nuevos sistemas de rehabilitación. Y hemos tenido que negar esos proyectos de ley debido a que solamente el presidente, y esa es una limitante de la democracia ecuatoriana, solamente el presidente puede impactar el gasto público. Por lo tanto, ¿sí?, como solamente el presidente puede impactar en el gasto público, crear tributos, establecer intereses, dirigir la política financiera y monetaria, el legislador no está impedido de presentar proyectos de ley en ese tipo de materias. Que es al final lo que voy a explicar de lo que pasa obviamente en las democracias presidencialistas de corte unicameral. Con eso vamos a dar paso justamente a Santiago Kawasaki, que nos va a dar las primeras explicaciones sobre este problema de la argumentación jurídica y su aplicación
obviamente, a la norma. Gracias. Doctor Denis Zácaro, asambleísta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Doctor Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Doctor Edison Barba. Doctor Jorge Sosa, coordinador de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. Es un honor para el equipo de la Unidad Técnica Legislativa estar primero en la Sultana de los Andes, segundo en esta universidad tan importante para Chimborazo, para la región y para el país. Es realmente grato poder compartir con ustedes que se ha planteado como un taller. Hemos sido invitados por nuestro coordinador, pero nosotros somos parte de un equipo más amplio. Justamente uno de los objetivos del coordinador Jorge Sosa era que este espacio sea un espacio un poco más dinámico y que podamos venir el equipo, casi una buena parte del equipo, casi la tercera parte del equipo de la unidad. Estamos justamente mis compañeros. Yo voy a abrir justamente el taller, la charla del día de hoy, platicándoles brevemente sobre la argumentación jurídica y sobre los requisitos constitucionales y legales que debe reunir un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Nacional. Esto es muy relevante, muy importante. Al ser el primero voy a darles algunas nociones generales sobre teoría, justamente lo que ha mencionado el doctor Edison Barba, justamente el motivo de este evento que ustedes están desarrollando con tanto éxito era justamente ligar la teoría con la práctica. Y voy a tratar en este corto tiempo de 20 minutos de plantearles algunas nociones que combinan ambas cosas. Voy a pasarme por acá para ver si es que hay alguien que si es que tiene alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta, puede formularla tranquilamente. Estamos en un espacio, ante todo, horizontal. Siéntase en la completa libertad de poder intervenir si es que desean. Bien, los objetivos de esta charla son 3 objetivos. El primero es, como les había mencionado, darles algunas nociones generales sobre la argumentación jurídica. El segundo, exponer las racionalidades que debe observar una norma. La racionalidad, según un autor que justamente de su carrera académica, de su carrera jurídica, como parte de su quehacer, ha estudiado mucho el tema de la argumentación legislativa, jurídica, y también el tercer objetivo de esta charla es que ustedes puedan conocer de manera general cuáles son los requisitos que establece la Constitución, el artículo 136 de la Constitución y también del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Sí? Entonces, comencemos. Les voy a dar algunas nociones muy generales, vamos a pasar bastante rápido para poder completar los 20 minutos. Y quisiera platicarles sobre qué es la argumentación. Básicamente hay algunos autores que señalan que la argumentación tiene que ver no solamente con el tema jurídico, no solamente con el tema normativo, sino que tiene también que ver con una dimensión del lenguaje. Esto los decía Ángeles Galeano. Pero también tiene que ver no solamente con un asunto normativo jurídico, sino también tiene que ver con habilidades y destrezas que se cultivan en la práctica. Y también, obviamente, según Saiz Moreno, tiene que ver con una estructura de un texto que debe cumplir con ciertos requisitos como la seguridad jurídica, la observancia irrestricta de los principios generales del derecho, y justamente ustedes pueden ver que la argumentación de la técnica jurídica reúne condiciones que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con el cultivo de unas habilidades y de unas destrezas, pero sobre todo también tiene que ver con una estructura jurídica que debe observar principios, que debe observar unas instituciones de nuestro ordenamiento jurídico. Pasemos, por favor. Con estos antecedentes podríamos ensayar, ahora sí, un concepto sobre la argumentación jurídica. Y podríamos decir que
La argumentación jurídica es el conjunto de recursos y procedimientos lingüísticos, jurídicos también, pragmáticos, teleológicos y éticos. Es decir, no solamente es una suma de requisitos constitucionales y legales, también tiene que ver con procedimientos que tienen que ver con otras ramas. Por eso es que justamente comparto con quienes sostienen que la legislación es en realidad parte de una ciencia social. No solamente son el conjunto de requisitos formales, sino que a una ciencia social. Entonces, con esto, Sáenz Moreno, que es uno de los autores que también hablan mucho sobre la argumentación, él nos dice, sí, ¿es un arte o es un procedimiento? Y él contesta diciendo, es un arte, pero también es un procedimiento, la argumentación jurídica, porque justamente trata de redactar preceptos jurídicos de forma bien estructurada, con seguridad jurídica y con apego a los principios del derecho. Entonces, podríamos mencionar que tiene que ver la argumentación jurídica con una lista que debe ser sobre investigación y teorización. Al tratarse de la argumentación jurídica de una rama del derecho, al tratarse del derecho de una parte de la ciencia social, estamos, sin lugar a dudas, dentro de un universo que tiene que ver con la teorización y de la investigación. Pero claro, no solamente es teoría, sino que también son reglas prácticas. Por eso es que decimos que la argumentación jurídica es investigación, es teorización, pero también reglas prácticas. Pasamos. Ya. Quisiera ahora referirme a la importancia de la técnica, del ejemplo del ámbito legislativo que hacemos nosotros. Nosotros somos una unidad. Quisiera comentarles esto entre paréntesis. Nosotros somos una unidad que nos llamamos la Unidad de Técnica Legislativa, la UTL. Y lo que hacemos nosotros, somos un equipo multidisciplinario de abogados, abogadas, economistas, y lo que hacemos nosotros básicamente, para simplificar, porque nuestras competencias son más amplias, pero lo que hacemos es que una vez que los legisladores ingresan un proyecto de ley, lo que hacemos nosotros es revisar si es que ese proyecto de ley cumple con los requisitos formales de la ley y de la Constitución. Y emitimos un informe mencionando los aspectos de cumplimiento de ese proyecto de ley. Eso es básicamente lo que hacemos para que ustedes puedan comprender la razón incluso de nuestra intervención acá. Entonces, la importancia sobre la argumentación jurídica tiene que ver con que las leyes no constituyen unidades aisladas. Las leyes no son hechos que se concatenan únicamente per se, es decir, por sí mismas, sino que responden a un contexto, responden a un universo más amplio, donde están otras leyes, donde está el ordenamiento jurídico ecuatoriano, donde está la Constitución. Entonces, por eso es tan importante que las leyes justamente se asimilen como parte de un conjunto más amplio, de un conjunto normativo, de un sistema jurídico. Tan importante para la técnica legislativa es la calidad de la ley concreta como la homogeneidad del ordenamiento y la ausencia de contradicción. Justamente esto es lo que hacemos nosotros. Ver que este proyecto de ley que ingresa los asambleístas no guarde quizás contradicciones con el resto del ordenamiento jurídico. Fíjense ustedes que el ordenamiento jurídico tiene un montón de leyes, nosotros tenemos un montón de leyes. Y para nosotros es complejo también analizar que un nuevo proyecto de ley esté acorde, sea consonante, que no sea contradictorio con el resto de las leyes que ya están en vigencia. Y eso es parte justamente de la técnica legislativa y de la argumentación. Entonces, diremos que es un instrumento del poder legislativo, nosotros somos los representantes de la Asamblea, es un instrumento del poder legislativo, pero también es útil al resto de los poderes, al poder ejecutivo, al poder judicial. Los GAF, por ejemplo, también tienen atribuciones normativas, también tienen atribuciones de desarrollo normativo de sus ordenanzas, de sus resoluciones. Entonces, este tema es importante no únicamente para quienes trabajan en la Asamblea. No lo vean así. No es únicamente esto útil si es que ustedes van a ser
potenciales funcionarios de la Asamblea o potenciales legisladores hasta acá, sino que esto seguramente va a ser útil en las distintas ocupaciones que ustedes tengan en las distintas instituciones que puedan llegar a trabajar. ¿Por qué decimos que el tema de la seguridad jurídica es relevante, es importante? Porque justamente si es que existen normas que sean contradictorias, si es que existen normas que choquen, que colisionen, entonces ese hecho de la colisión de las normas, si es que se nos pasa a nosotros, comunidad técnica legislativa, una norma que esté siendo contradictoria con el resto de las normas, lo que estaremos es afectando, bueno, primero a que haya una contradicción, ¿no? Se generaría una contradicción normativa. Las personas que aplican la norma no sabrán cuál norma aplicar, si es que la una o la otra. La ciudadanía, que justamente es hacia quienes se dirigen las normas con un sentido general, no sabrá a qué norma atenerse. Y justamente eso, la colisión normativa, la contradicción normativa es una afectación directa al principio de la seguridad jurídica que está establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República. En este artículo, básicamente les voy a dar lectura textual, dice: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Por eso es que decíamos que no existe una norma aislada una de otra, porque parte de la seguridad jurídica es reconocer de que existen normas jurídicas previas, y para que una norma, un proyecto de ley, entre en vigencia, tiene que observar la consonancia con las leyes anteriores. Entonces, diremos también una sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre seguridad jurídica. Dice: la seguridad jurídica es la suma de los principios certeza, legalidad, jerarquía, publicidad normativa y retroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, de manera equilibrada, de tal forma que permita promover en el orden jurídico la justicia, la igualdad en libertad. Entonces, fíjense ustedes que también hace referencia esta sentencia del Tribunal Constitucional Español a que existe, por tanto, un sentido sistémico del ordenamiento jurídico, al cual cualquier norma que quiera entrar en vigencia tiene que observar. Muy bien, vamos avanzando. Este autor que les recomiendo mucho, les recomiendo a las personas que quieran profundizar, quizás por razones de tiempo no vamos a poder abonar en todo como quisiéramos, pero les recomiendo que puedan ir a este autor, Manuel Atienza. Es realmente un autor que sobre argumentación jurídica les va a nutrir muchísimo a ustedes que están justamente siguiendo la carrera de Derecho y la carrera de Administración Pública. Manuel Atienza considera que la legislación puede vislumbrarse de manera científica cuando se ocupa del proceso de producción de las normas jurídicas, y debe tenerse en cuenta que la ley satisfaga ciertos caracteres formales y que produzca los efectos deseados. La ley, en realidad, para que tenga efectividad, tiene que cumplir los objetivos que se plantea la norma. Solamente si es que cumple los objetivos, diremos que una norma tiene eficacia normativa. Es decir, si es que realmente esa norma cumple con los objetivos que se han trazado. Y Atienza básicamente habla que una norma debe satisfacer ciertas racionalidades muy importantes. No solamente es carpintería el acto de legislar. Ustedes dirán, son 137 asambleístas que por ahí se reúnen, charlan. En realidad es un proceso complejo, es un proceso que no solamente tiene una lista política, sino que también y sobre todo tiene una lista en actuación
que para TIENSA tiene que justamente observar estas racionalidades que le recomiendo que las puedan indagar. Pasemos brevemente. Él habla sobre racionalidad lingüística en primer momento, la racionalidad jurídica formal, la racionalidad pragmática, la racionalidad teleológica y la racionalidad ética. Vamos a hablar un poco por aquí. Muy bien, en la racionalidad lingüística menciona que el texto tiene que ser preciso, tiene que ser conciso, tiene que ser claro. Nosotros en la unidad de técnica legislativa, en la unidad, lo que analizamos cuando son artículos demasiado extensos, demasiado largos, demasiado tediosos, en contra de la técnica legislativa. Porque los artículos deben ser concisos, precisos, claros. Eso tiene que ver justamente con la racionalidad lingüística, la claridad, la certeza y la correctidad en la explicación de la norma. En cuanto a la racionalidad formal, fíjense ustedes lo que habíamos analizado hace poquito. Tiene que ser una norma sistemática porque está inserta en un conjunto de un ordenamiento jurídico más amplio. Tiene que ser homogénea, obviamente. Tiene que tener plenitud, que equivale a la confianza en el sistema de normas. Tiene que tener coherencia, debe insertarse armoniosamente en el sistema jurídico con absoluto respeto a la Constitución. Tiene que la Constitución es la ley. Hay una racionalidad pragmática, justamente habla sobre lo que les había mencionado, que la ley cumpla con los objetivos, que sea eficaz, que sea práctica. La norma jurídica debe estar elaborada a fin de que logre que los destinatarios efectúen su conducta, modelen su conducta a lo prescrito en la norma. Es el práctico de la norma, sin el cual estas quedarían en simples enunciados teóricos o en llamados a misa. Por eso es que esta racionalidad pragmática que le da el a la norma es realmente el corazón de la norma, porque de ello dependerá si es que la sociedad la hace parte de su conducta o no. Debe tener una motivación suficiente que la haga actuar en la forma prevista por el legislador. Una ley es irracional si fracasa como directiva, es decir, que justamente también se manuela. Y existe una racionalidad teleológica que justamente tiene todas las normas, a pesar de que pueda parecer ajeno, todas las normas cumplen con un principio, cumplen con una finalidad, cumplen con una dimensión ética también. Y esta racionalidad teleológica es el fin último de la norma. Por eso es que es racionalidad teleológica. El fin último de la norma. Incluso la Constitución tiene principios que persigue. Persigue la Constitución, el buen vivir, persigue, somos un Estado laico, un Estado democrático, un Estado plurinacional, intercultural. Todos los textos tienen principios. Todos los textos, incluso la Constitución, por supuesto, más sobre todo la Constitución. Es el más jurídico de los textos y el más político de los textos jurídicos. Entonces, esta es la última racionalidad, la racionalidad ética, que justamente les había ya empezado a subrayar, que las leyes como declaraciones de la voluntad soberana que mandan, prohíben o permiten, deben tener valores de justificación. Ya, 2 minutos más, perfecto. Entonces, esta es una síntesis de las racionalidades que hemos visto. Y ahora sí, muy brevemente, el tema de el marco normativo que debe observar un legislador para justamente plantear una norma. En respecto al tema del principio de concordancia, ¿no?, que es muy importante. Todas las normas tienen que tener observancia a la Constitución, una observancia a la ley, pero existen requisitos que debe cumplir un proyecto de ley.
Y aquí justamente están. Esta es la dimensión quizás más práctica de lo que les he dicho anteriormente. El objetivo de los informes técnicos jurídicos no vinculantes de la UTN es realizar un análisis de cumplimiento de requisitos. ¿Cuáles requisitos? Aquí están estos requisitos. El artículo 134 establece, 136 de la Constitución, establece quienes pueden presentar proyectos, quienes tienen la iniciativa, y el artículo 136 sobre los requisitos constitucionales de los proyectos. Esto en concordancia con el artículo 137 del Ejecutivo, que creo que les habría empezado a hablar el doctor Sosa, y el 301 sobre las competencias exclusivas en materia tributaria, que también tiene el presidente de la República. Y en cuanto a la ley, analizamos el artículo 54, exactamente la concordancia de quienes pueden plantear proyectos de ley, el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a los requisitos de calificación de los proyectos. ¿Qué dice el artículo 136 de la Constitución? Y con esto ya vamos terminando. Un proyecto de ley será calificado siempre que cumpla con estos requisitos. Que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia, ¿sí? Sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecten. Un proyecto de ley puede reformar varios cuerpos legales, puede reformar el Código de Trabajo, puede reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, etc. Pero, aunque reforme 2 o más cuerpos legales, tiene una sola materia, que es el ámbito del trabajo, por ejemplo. Entonces, todos los proyectos de ley tienen que tener una sola materia. Respecto a la coherencia y a la concordancia, pasamos al anterior. También tiene que tener la suficiente exposición de motivos. Es decir, el legislador tiene que explicar, esa es la primera parte de un proyecto de ley, tiene que explicar por qué de la creación de la norma. ¿Por qué es que las normas actuales no son suficientes para adecuar comportamiento a una consulta? Entonces, por eso es que el legislador lo primero que pone en un proyecto de ley es la exposición de motivos. El por qué, el contexto, la problemática, las razones económicas, las razones jurídicas, las razones sociales. Luego de la exposición de motivos, que es la primera parte, vamos considerandos, que es la articulación de ese proyecto con el marco jurídico normativo ecuatoriano. Y finalmente, una vez que cumple con la exposición de motivos, que plantea los considerandos, viene el articulado del proyecto de ley. Esas son las 3 grandes partes que tiene un proyecto de ley. Y nosotros, según el artículo 136, 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 136 de la Constitución, también analizamos que tenga el articulado, que el articulado que se proponga tenga una expresión clara de los artículos que con la nueva ley se desean reformar o derogar. Y también, pues, que cumplan con los requisitos de la Constitución de la República y de la ley respecto a la iniciativa legislativa. Con esto vamos cerrando la última lámina y con esto pasamos, por favor. Pasamos. Entonces, finalmente, pues, para terminar la exposición, les recomiendo que revisen a Piensa, que revisen estos artículos que hemos citado, porque quizás ahí encuentran la guía para la elaboración de un proyecto de ley. Y es justamente quizás uno de los abrebocas que quisimos transmitirles el día de hoy. Con estos artículos que les he mencionado, de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ustedes podrían ya redactar un proyecto que sea coherente, que sea homogéneo, que sea completo, que sea sobre todo lógico. Muchísimas gracias por la... Vamos a poner el cronómetro para no pasarnos. Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar aquí. Agradecemos al coordinador por interesarse en esos temas, por reconocer el trabajo colectivo que llevamos desde la Unidad de Técnica Legislativa. Y obviamente no podríamos dejar de lado el género.
El género se encuentra dentro de las obligaciones que tiene la unidad técnica legislativa, considerándolo como un enfoque y perspectiva, es decir, como algo técnico. Avancemos, por favor. Yo me permito siempre llevar las palabras de Nela Martínez. Nela Martínez fue la primera diputada electa y se encuentra al ingreso de la Asamblea Nacional, del Palacio, y se encuentran sus palabras que siempre las traemos para recordar que ella en su momento, al Congreso, como la primera diputada, frente a tantos hombres, y ella llegó muy segura de sí, lo que dijo, yo me siento extraña en este espacio. Porque ella sabía que su presencia era el resultado de la lucha, ella era heredera de lo que venían haciendo ya algunas mujeres dentro de los derechos políticos. Es por eso que el género tampoco es extraño dentro de los elementos de análisis de las normas, porque también es un producto de las luchas, del sinnúmero de luchas sobre derechos humanos, en específico de los derechos humanos de las mujeres. Sigamos, por favor. Hablar del género definitivamente es complejo porque la palabra ya nos debe tener cierta distancia o ciertos cuestionamientos. Sin embargo, hay que pensar que el mundo se debe a las relaciones de poder. Tomado como dos autores, a Aníbal Quijano y a Rita Segato, considerando que Rita Segato es muy fuertemente cuestionada por los pueblos y nacionalidades, en concreto por las mujeres feministas indígenas. Estos dos autores lo que nos permiten entender es que existe un sistema de dicotomías, en donde siempre un sujeto, conforme sus características, va a tener al frente otro sujeto que se encuentra en un lugar privilegiado, también por sus características. Dentro de todas desde lo constitucional, denominamos categorías sospechosas, y dentro de lo que nos dice Aníbal Quijano, nos dice también el patriarcado es un sistema de poder que determina dos seres, que determina dos polos. Y el problema de esto no es la existencia de la diferencia, lo que nos hace distintos de sujetos, no, sino que estas diferencias empiezan a generar y unas características, así como la discapacidad, así como la movilidad humana, pero el género empieza a marcar nuestra vida. Y dependiendo en dónde estemos, lugar menos privilegiado, y aquí nace el problema. El desigual ejercicio de derechos. Sigamos por más fáciles cuando yo hago una ponencia es buscar las cifras de los femicidios, porque siempre me toca esta imagen. Esta es la última. Nosotros vemos la diferencia en el ejercicio de derechos para algunos seres humanos implica la vida. Y frente a esta realidad, lo que corresponde desde el Estado es, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizar cualquier acto dentro de las competencias y tomar cualquier medida, y dentro de ellas las medidas para poder transformar las realidades. Sigamos, por favor. Y para poder transformar las realidades, pues obviamente tenemos que hablar del derecho. Como decía Santiago, las leyes se insertan en un sistema jurídico, el sistema jurídico es parte de eso. Existen 4 autores, Alda Facio, Robin West, Elizabeth Kelly y Boaventura de Sousa Santos, y estos 4 autores coinciden en que el derecho es configurador de las relaciones de poder. Nos acordemos, hablamos de relaciones de poder cuando un sujeto, por sus características, se encuentra en un lugar privilegiado de ejercer sus derechos. Si tenemos a un sujeto que desde un lugar privilegiado puede ejercer sus derechos de una forma segura, permanente, cotidiana, al otro lado vamos a tener a alguien que por sus características no puede hacerlo. Y en ese caso hablamos que el derecho no es neutral porque lastimosamente el derecho todavía no es plural. El derecho sigue siendo pensado por estos seres que todavía quieren mantener sus privilegios. ¿Ya? Sin embargo, ¿de dónde viene esta idea de que el derecho tiene que ser transformado? No es una buena idea que se le ocurrió a la UTL o a alguien que insertó en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Función Legislativa
la gran idea de que las leyes tienen que ser analizadas desde esta perspectiva, sino que el Estado ecuatoriano tiene una obligación derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y esta obligación se denomina obligación de adecuación normativa, o deber de adecuación normativa. Pues bien, si el derecho tiene un carácter transformador de realidades, es decir, que puede determinar y regular conductas para que las leyes puedan identificar las diferencias que hacen un desigual ejercicio de derechos, significa que a la par estamos cumpliendo con una obligación de adecuación normativa. ¿Ya? Al cumplir este deber de adecuación normativa, no solamente dentro de las obligaciones internacionales, es decir, de las derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 2, sino también las obligaciones nacionales derivadas del artículo 84 sólidas normativas. Es necesario que el derecho tenga este rol transformador, y esto también se deriva de la participación ciudadana y de la posibilidad que tienen los sujetos históricamente discriminados de exigir a quienes están realizando normas que consideren sus diferencias, sus necesidades y sus derechos. Y obviamente la motivación también será de lo que nos diga la Corte Constitucional. Y en varias sentencias la Corte Constitucional ha dicho a la Asamblea Nacional, esa ley no está considerando la diversidad, como por ejemplo del matrimonio igualitario. También la Corte Constitucional ha dicho a la Asamblea que tiene que adecuar su normativa para poder desarrollar derechos. Acuérdense ustedes de la sentencia de lactancia, donde no únicamente la Corte empezó a analizar el derecho a la lactancia desde los niños o niñas, sino también fue mucho más allá. Dijo, perfecto, el derecho a la lactancia también tiene que ver con el derecho al cuidado. Y el derecho al cuidado también tiene que ver con la responsabilidad compartida entre progenitores independientemente de su género. Entonces, empieza la Corte Constitucional a exigir a la Asamblea Nacional que sus leyes empiecen a comprender la construcción de los derechos, pensando en los sujetos en sus características. Entonces, también cumplimos, por eso intentamos, cumplir con la obligación de adecuación normativa también porque la Corte Constitucional, desde sus sentencias, nos lo exige. Pero hay algo más fácil todavía para comprender por qué la Asamblea está obligada a analizar el género en las normas. Y es porque el artículo 11, numeral 8 de la Constitución nos dice que los derechos se desarrollan a través de políticas públicas, jurisprudencia y a través de las normas. Entonces, sí o sí las normas deben pensar en los sujetos históricamente discriminados. Entonces, para dejar súper claro, el deber de adecuación normativa que se encuentra en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 84 de la Constitución de la República nos exige que los máximos estándares estén pensados en los sujetos y que exista un reflejo de todo este aval, de todo este desarrollo de derechos. Todo esto tiene que estar reflejado en las normas, es decir, en nuestro derecho interno. ¿Ya? Pero ya de manera técnica, cuando nosotros pensamos un proyecto de ley autónoma, lo que hacemos es cómo está identificado el sujeto, ya en disposiciones directivas y en procedimentales y en el resto de la estructura de la ley. Y también cómo se está entendiendo y cómo están desarrollando derechos. Nos acordemos que el artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República dice que los derechos se desarrollan también desde las normas. Y desde las teorías de los derechos humanos, en concreto, existe un mecanismo, una técnica que se llama el desempaque de los derechos humanos, y esto lo que nos permite entender es cómo un derecho amplio se encuentra en la Declaración entendido desde su subderecho y acorde al sujeto que quiere ejercerlo, ¿cómo se entiende? Por ejemplo, pensemos un derecho a la educación de una mujer adulta, el derecho a la educación de un niño. Pues obviamente, si es que el sujeto es niño, ya los estándares internacionales de derechos humanos nos dicen, ojo, no puedes pensar el derecho a la educación apartado del principio de interés superior, ¿ya? Y si es que pensamos el derecho a la educación de las mujeres,
Los estándares nos dicen, ojo, no puedes pensar un derecho a la educación sin que se aleje de la perspectiva de género y derechos humanos, ya, de las diversidades. Y más adelante, como veremos, desde la intersección. Pues bien, entonces, vamos a considerar que el deber de adecuación normativa, y cuando empezamos un proyecto de ley, debemos precisar cuál es el sujeto, de quiénes se está olvidando la norma cuando quiere garantizar un derecho. Eso es súper importante, porque muchas veces las normas están pensadas en un sujeto, una persona que tiene las instituciones a la mano, ¿ya? Una de las principales críticas y uno de los resultados de la evaluación y seguimiento que se realizó a la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, en donde en las mesas de trabajo que tuvimos con pueblos y nacionalidades nos dijeron ni siquiera la ley ha sido traducida a nuestro idioma. O también nos decían en la Amazonía, esta ley es pensada en una ciudad en la urbe, pero no es pensada para la ruralidad. Entonces, cuando nosotros queremos tener una norma que piense en el sujeto, inmediatamente tenemos que identificar cuáles son los derechos que tienen que rodear a la garantía y protección. Y es por eso que hablamos, acuérdense, de esta técnica denominada desempaque de derechos humanos, porque debemos identificar también al sujeto y a quienes están fuera. Para nosotros en el informe poner, esta ley no tiene enfoque de interculturalidad, de discapacidad o de lo que fuera, ¿ya? Y las obligaciones es obviamente quién va a cumplir. Si no conocemos las competencias, pues las normas, y mis compañeros no me van a dejar mentir, empiezan a crear sistemas paralelos y decir, esta institución, la Secretaría de Derechos Humanos, tiene estas funciones y la otra institución tiene otras funciones, y a la par nos damos cuenta que primero no se conocen las competencias. Por más linda que esté la ley, si no identificamos cuáles son los responsables y obligados desde el Estado, esto no es aplicable y tampoco es exigible, ¿ya? Y esto tiene que ver con las características de la norma, la coherencia, la claridad, tienen que ser previas. ¿Por qué? Porque por más nueva que sea la norma, debe contemplar las competencias existentes, ¿ya? Esta es la trilogía del deber de adecuación normativa. Vamos a ver la hora para ver cuánto tiempo. Como les decía, la obligación o el deber de adecuación normativa no es una buena idea que se nos ha ocurrido en la unidad técnica legislativa ni el legislador cuando pensó en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que estamos cumpliendo con lo que dice el artículo 84. ¿Ya? En específico, para la unidad técnica legislativa, lo que nos obliga a poder prestar atención y analizar el género es el artículo 30.1 del RG sobre impacto de género y el artículo 56.4 en donde exige que el enfoque de género tiene que estar en disposición de motivos. Y obviamente, previo al artículo 84 de la Constitución de 2008, estuvo el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, como los derechos son declarativos, se encuentran todas las prerrogativas determinadas en distintos instrumentos y convenciones, lo importante derecho y cómo se puede aplicar este derecho acorde a sus derechos y sus características. Y es por eso que cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para al menos nosotros, comunidad técnica legislativa, sí o sí tenemos que revisar los estándares emitidos por los sistemas internacionales de derechos humanos. Y creo que el mejor que ha existido ha sido desde la Corte Interamericana. Son varios estándares sobre adecuación normativa, pero a mí me parece que uno de los más claros y sencillos es este. Adecuación normativa interna a los parámetros establecidos en la Convención por supresión o expedición. ¿Por qué? Porque si queremos adecuar el marco normativo, si queremos adecuar el sistema jurídico, pues obviamente nosotros vamos a tener que revisar las leyes vigentes, o si queremos precisar una ley nueva, la labor de investigación tiene que estar. Porque con lo que nos estamos topando actualmente es que existe una tendencia desde las y los legisladores a determinar normas que ya existen. Entonces no presentan reformatoria para mejorar una ley existente, sino que aparece como una ley nueva
y lo que genera es debilitamiento del sistema jurídico. En el momento en el que yo pienso en un sujeto históricamente discriminado, tengo que investigar en qué instrumento, qué leyes específicas, especiales, se encuentran sus derechos. Porque lo que yo hago al sacar una nueva ley con una no, es mejorar la prevención desde las capacitaciones obligatorias para servidores públicos. ¿Quién va a estar en contra de eso? Es necesario, por supuesto, pero lo presentaron como una ley autónoma. Entonces debilitaron la ley vigente, y la ley vigente es la ley orgánica integral para la prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Entonces, por cierto, nuestros informes son públicos y ustedes pueden acceder a ellos desde la página web de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que dijimos en el informe? Muy buena iniciativa, es necesario fortalecer el ley de prevención, pero ¿dónde? En la ley que ya existe. La duplicidad normativa debilita tres cosas: la exigibilidad de los derechos por parte de los sujetos, la aplicabilidad de la norma por parte de las instituciones, y lo tercero es el desarrollo de los derechos, el desempaque del que hablábamos en el momento, ¿ya? Porque no aterriza la esencia del derecho a un solo cuerpo normativo, sino que genera confusión. Y la confusión vulnera lo que nos decía Santi, el derecho a la seguridad jurídica, ¿ya? Sigamos, por favor. Pues bien, para finalizar, la tarea de adecuación normativa, y porque yo les decía que el género, a pesar de ser una palabra muy cuestionada y que genera mucha polémica, cuando nosotros aterrizamos los estudios del género a lo técnico legislativo, nos damos cuenta que ya la Corte Interamericana nos ha dicho qué es lo que hay que hacer, no hay que inventarnos. Ya nos dice, esto es lo que hay que hacer y así es como se entiende. Recordemos que el género es una de las características de los sujetos, ¿ya? Que tiene protección constitucional y convencional, ¿ya? Y desde el género nosotros entendemos a la igualdad y no discriminación por esta categoría. Entonces, el Estado tendrá la obligación, no solamente desde las normas, decir todos y todas somos iguales. Esa es una declaración necesaria, sí, pero ¿de dónde viene? Desde 1948, de manera formal, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en nuestra Constitución, desde el artículo 11, numeral 2. Todos estamos de acuerdo. Pero la perspectiva de género nos obliga a reconocer que existe una diferencia que tiene que ser protegida. Y desde el derecho, esta diferencia que tiene que ser protegida tiene un sinnúmero de posibilidades. Primero, determinar la igualdad de género entre lo masculino y lo femenino, sí, pero más allá es también proteger, es decir, yo elevo el estándar de protección en la norma hacia el sujeto que es históricamente discriminado, que no puede ejercer los derechos en igualdad, ¿ya? Entonces, reforzamos la protección. Lo otro es que tenemos un trato igualitario, pero también diferenciado, ¿ya? Igualitario, pero también diferenciado. No basta que nos digan que todos somos iguales, sino que yo necesito que la norma reconozca mis diferencias y las proteja desde las medidas legislativas, ¿ya? Lo siguiente, la interseccionalidad. Yo, mujer, un sujeto, ¿no es cierto? Un sujeto de derechos. Pero, sí, acá al lado está otra mujer, y esta mujer es aparte, rural, es indígena, es parte de los pueblos y nacionalidades, cualquier migrante, o es niña, adolescente, o tiene discapacidad. Estas características que vamos sumando reducen el ejercicio de derechos. Y la norma empieza a identificar y debe identificar estas diferencias. Si yo vengo con un derecho y lo establezco en una norma, en una ley, y resulta que nadie se acordó cómo puede ejercer este derecho en contextos de ruralidad. Nadie piensa cómo este derecho tiene que ser adaptado a las necesidades específicas del sujeto cuando es niña, adolescente. Cuando ya el comité, los derechos del niño, nos dicen un sinnúmero de observaciones generales cómo este sujeto, niña, adolescente, tiene que ejercer los derechos adaptados, ¿ya? Entonces, la norma debe identificar absolutamente todas las posibilidades y ver cómo protege y permite el ejercicio de derechos de las agencias. Y reconocer que en la interseccionalidad no solamente estará el género, estará la movilidad, estará la capacidad. ¿Y por qué desde la técnica legislativa? Porque tenemos que aterrizarlo, todas estas discusiones, muchas veces parecen muy románticas, el género, que el feminismo, que
Aquí nosotros tenemos que aterrizar todo desde lo técnico. Eso significa que en la estructura de las normas yo tengo que ver cómo en las disposiciones directivas, es decir, en las que se encuentran en un principio, cómo estas normas empiezan a identificar a los beneficiarios, ¿ya? Luego, en disposiciones organizativas, ¿cuáles son las instituciones que tienen que confluir, digamos, desde las competencias para que el derecho que yo estoy reconociendo, que estoy desarrollando, pueda ser exigible y obviamente aplicable? Desde las disposiciones procedimentales, ¿cómo yo puedo en la norma determinar ciertas adaptaciones a los textos para que los sujetos puedan ejercer sus derechos desde la protección de sus características? Ya se acabó el tiempo. Bueno, pero hemos hablado, digamos, de las funciones principales del análisis del género como categoría, ya como categoría. Yo lo que puedo sugerir es que ustedes puedan revisar en la página web algunos informes en donde hemos profundizado el análisis de género. Por ejemplo, en la ley de violencia política, también en la ley de uso progresivo de la fuerza. En esta parte, por ejemplo, se habló del derecho a la protesta y lo que ya dijo la Comisión de Derechos Humanos respecto a cómo las mujeres indígenas ejercen su derecho a la protesta también con sus hijos y cuál es la protección que debe existir en estos contextos, ¿ya? Así que para mí ha sido un gusto, agradezco mucho al doctor por la oportunidad. Gracias a todos. Bueno, mientras nos preparan las diapositivas, quiero agradecer la oportunidad al doctor Jorge Sosa de poder estar aquí. Para mí es muy grato estar nuevamente en la Universidad Nacional Chimborazo. Yo estuve también con ustedes algún día de estudiante. Soy graduado de Economía de aquí de la universidad y es grato volver desde otro espacio, ¿no? La gratitud sobre todo a la universidad también por los conocimientos que hay que adquirir. Bueno, como ya lo habíamos comenzado dentro de la introducción que la hizo el coordinador de la Unidad Técnica Legislativa, la Asamblea Nacional, a partir de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, creó la Unidad de Seguimiento y Evaluación de las Leyes. Es un acto innovador que surge en varios escenarios y congresos del mundo entero, pero que no es muy aplicable todavía en el contexto latinoamericano. Tan solo Chile, México y Ecuador tienen estos procesos de seguimiento y evaluación de las normas. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 31.3 y subsiguientes especifican de qué se trata el sistema de seguimiento y evaluación de las leyes. Crea un sistema de gestión de seguimiento y evaluación de las leyes que tiene tres componentes fundamentales. Un componente de seguimiento, una de evaluación, pero por sobre todo un tema principal, la participación de la ciudadanía dentro de los enfoques tanto de la sociedad en sí y de cómo se aplican las normas. El sistema de gestión de seguimiento y evaluación de las leyes es un proceso complementario a la formación de la ley, es decir, actúa antes de que la ley sea publicada en el registro oficial y también después de que la ley es publicada en el registro oficial, es decir, hay un momento ex ante y un momento ex post. Nos vamos a fijar cómo el subsistema de seguimiento y evaluación trabaja dentro de la Asamblea Nacional. Primero tenemos un sistema de gestión de la ley. Y vamos a hablar del seguimiento y tiene varios componentes. Uno de ellos es las alertas de seguimiento a la ley, que son informes técnico-jurídicos, económicos, que se establecen y que la Unidad Técnica Legislativa transmite hacia los legisladores sobre temas coyunturales de lo que va sucediendo con las normas. Como ustedes saben, cada una de las leyes tiene un reglamento de aplicación. A veces el Ejecutivo se olvida de que para aplicar la ley no hay cómo interpretar la ley. Y estas alertas de seguimiento lo que hacen es prevenirle al legislativo que el Ejecutivo está realizando una reforma a un determinado reglamento y que está tratando de modificar el contenido principal de la ley. Otro de los componentes es buscar, como decía nuestro compañero Santiago Yanabel, que dentro de la exposición de motivos se utilicen indicadores dentro de los proyectos de ley con la finalidad que las y los asambleístas puedan argumentar y
hacer una causa-efecto del por qué voy a promover una reforma legal. Otro de los temas fundamentales es el apoyo en la metodología del seguimiento y evaluación de la ley a través de un sistema informático de seguimiento y evaluación. Este sistema informático va a estar disponible para el segundo semestre de este año, pero es una plataforma informática que va a poder permitir que todas las leyes que se han aplicado desde el inicio de la configuración de la Constitución del 2008 y de la Asamblea Nacional tengan un seguimiento de las disposiciones generales y transitorias, y si las instituciones cumplieron o no. Este sistema informático va a ser de libre data para que ustedes puedan descargar. Si de pronto alguna ley dice que una institución tenía que crear una plataforma o el Ejecutivo tenía que crear un reglamento, pues ustedes van a poder revisar y descargarse el documento en PDF para que ustedes puedan analizar si las instituciones cumplen o no con las normativas que se les establecen dentro de las leyes. Y también algo novedoso es que la Asamblea Nacional ha pedido que las y los asambleístas a cada proyecto de ley le adjunten una ficha de vinculación de su iniciativa legislativa con las fichas, con los objetivos de desarrollo sostenible y con el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que podemos apalancarnos cada una de las iniciativas a los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la Agenda 2030, y bien poder hacerlo a través del Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de que las iniciativas legislativas vayan atadas a la planificación, tanto del país, del Ejecutivo, y también a las políticas mundiales de mejoramiento del desarrollo sostenible. Aquí podemos ver cómo funcionaría más o menos el sistema de evaluación que va a estar disponible y las fechas. Vamos al siguiente proceso y es la gestión de evaluación de la ley. Es un tema muy importante que permite la vinculación del momento ex post de la ley. Una vez que la ley es publicada en el texto oficial, lo que nosotros hacemos es esperar un tiempo perentorio de aplicación de la ley. Es decir, esperamos al menos 18 meses para poder evaluar una ley, para que sea susceptible. ¿Hay cómo evaluar leyes de menor tiempo? Sí, pero depende de la coyuntura y del escenario político que se pueda presentar en el momento. Por ejemplo, este rato estamos evaluando la ley de apoyo humanitario para combatir la crisis del COVID y estamos trabajando en ese proceso. Dentro del tema, nosotros tenemos varios componentes. La unidad de técnica legislativa, a través de la unidad de seguimiento y evaluación de las leyes, dictamina la prioridad y la factibilidad para que se apliquen las normas a través de una ficha plan de evaluación. Es necesario planificar cómo evaluar una ley. La ley no se puede evaluar en su integralidad, sino que tenemos que coger ciertos artículos de la norma que tengan dos componentes fundamentales. El primero, que tenga, que se averiguar datos cuantitativos. Una vez que tenemos buscamos las entidades que tienen que aplicar esta ley y buscamos también los beneficios que la norma establece, con la final de hacer un plan de evaluación que permita transformar estos artículos en ejes de evaluación, ¿sí? Y estos ejes sean susceptibles, medibles y cuantificables por parte de la ciudadanía, por sobre todo. Este es uno de los principales componentes del proceso de evaluación de la ley. Entonces, vamos a los territorios, ¿sí? Y le preguntamos a la gente si sabe o conoce primero que determinada ley tiene algún beneficio, servicios, atribuciones de tal institución que le pueden beneficiar como ciudadano, como sujeto o sujeta de derecho. Un poco de enfoque de género. Gracias a mi compañera. Y en este tema, la evaluación de la ley, buscamos, ¿qué beneficios? Conocer si la ley está funcionando, primero, cómo la planificó el legislador al momento de dictar la norma. Primero vamos a ver si esto sirvió. Segundo, vamos a visualizar los impactos o efectos no previstos o deseados al legislar. Uno de los temas que nos hemos encontrado es que, como ya lo decían mis compañeros, existe duplicidad normativa. Hay varias leyes en el conjunto que están o que deben estar interrelacionadas. Por ejemplo, una de las evaluaciones de circunscripción especial amazónica
decir, crea varios fondos que circunscripción territorial especial amazónica con derechos preferenciales por la vulnerabilidad y la coyuntura tanto del espacio biofísico donde vive, como también por los pueblos y nacionalidades que ahí habitan. Pero no era necesario evaluar sobre la ley de la circunscripción territorial. En eso de evaluar nos dimos cuenta que es necesario evaluar la ley, pero aquella conexidad de otras leyes que existen. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos para los fondos que se crean, la ley de minería, la ley de telecomunicaciones, entre otras normas que en el informe de evaluación están. Otro de los temas es determinar si los efectos de la misma han sido beneficiosos para la ciudadanía y la percepción de la norma. ¿Y qué buscamos con la evaluación? Con los procesos de evaluación buscamos tres cosas fundamentales. Argumentar de forma técnica legales al articulado que se evaluó, tanto de la ley que está siendo evaluada como de la conexidad de leyes que existen. De pronto una ley especial no se puede aplicar porque sus leyes conexas lo impiden o prohíben que la institución pueda aplicar, o tal vez existe una contradicción normativa entre una ley y otra. De pronto una ley le dice los fondos son, se tiene que formar un fondo del petróleo, y de pronto la ley de hidrocarburos le dice no, un ratito, de pronto solo es la comercialización de ese petróleo y no la producción en sí. Entonces tenemos que tratar de armonizar con el informe de evaluación, demostrar técnicamente cuál sería la mejor salida y la mejor solución para que el legislador pueda debatir dentro del proceso de formación de la ley. Otro tema fundamental es el inicio de procesos de fiscalización y control político en el caso de que hayamos identificado que alguna de las instituciones no cumplió con la norma. Y finalmente, y algo que se puede visualizar y que es inmediato, es la aplicación o mejoramiento de las políticas públicas que aplican las instituciones en función de la ley que estamos evaluando. Bueno, no nos vamos a detener un poco en las iniciativas, existen varias iniciativas, los grupos parlamentarios y las comisiones especializadas, y la iniciativa puede salir del presidente de el CAL, el Pleno, o tal vez de algún legislador. Estas son las fases de implementación del proceso de evaluación de la ley. Tiene 10 fases. El proceso de evaluación puede durar entre 6 meses y 1 año debido a la dimensión de información que nosotros tenemos que hacer. Primero lo que hacemos es elaborar un plan de evaluación. Luego el CAL aprueba este plan de evaluación. Verificamos una información preliminar, es decir, hacemos una investigación con fuentes secundarias donde nosotros decimos cómo está la ley aplicándose en un primer momento. Luego, la solicitud de información a instituciones públicas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite que los legisladores pidan la información sobre determinados temas de cómo aplicar la ley. La comparecencia de autoridades para ver si en alguna de las respuestas a las solicitudes de información existe o es necesario ampliar el contenido por parte del ministro, secretario de Estado, que tiene en su misión aplicar la ley. Posteriormente, el proceso de participación ciudadana es un componente fundamental. Nosotros asistimos a varios territorios. En la evaluación de la circunscripción territorial especial amazónica asistimos a las 6 provincias amazónicas. En la ley de violencia contra las mujeres estuvieron mis compañeras y otros equipos en 15 provincias, ¿sí? Y ahorita estamos evaluando otras leyes que les vamos a contar al final. La elaboración de un informe no vinculante que recoja toda la información de todas las etapas. Ya tenemos un segundo momento, ¿no es cierto? La primera investigación de información preliminar, que es de fuente secundaria, contrastado con la realidad, con 3 componentes fundamentales: lo que dice la ciudadanía, lo que aplica la norma y lo que dicen las organizaciones sociales. Finalmente, la socialización del informe final con las organizaciones sociales. Se aprueba el informe en la comisión especializada o en el grupo parlamentario que tiene, con apoyo de nuestra unidad, la misión de generar este informe, y posteriormente pasa al conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y se publica en la página web institucional.
Tenemos varios ejercicios de evaluación. Como les comentaba, está a disposición en la página web de la Asamblea Nacional el informe sobre la circunscripción territorial especial amazónica, que ya fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional en agosto de 2022. Un hito de la legislación latinoamericana también evaluar una ley con tanto componente de protección medioambiental y también de los pueblos y nacionalidades que habitan dentro de la Amazonía. Hicieron en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y está a disposición en la página web en el link de la Secretaría de la Unidad Técnica Legislativa. El siguiente, otro de los temas que ya está finalizado, que está por conocer el Pleno de la Asamblea Nacional, es la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobado en la Comisión de Justicia y Escultura del Estado antes de ayer. El informe saldrá ya en su debido momento y ahí que buscábamos analizar con base en mecanismos técnicos la aplicación de los ejes de prevención, atención, protección y reparación de violencia contra las mujeres y otros contextos más que ustedes podrán tener acceso ya en los próximos meses cuando la Asamblea, el Pleno de la Asamblea Nacional tenga y apruebe este informe. El siguiente. Y otros procesos que están en ejecución. Tenemos el proceso de evaluación de la Ley de Régimen Especial de Galápagos, que fue propuesto por los asambleístas de Galápagos y que también está en la Comisión de Biodiversidad. Buscamos ahí verificar si se regula el régimen especial, si se instituye el régimen jurídico administrativo especial que existe en las Islas Galápagos. Cómo en diferentes componentes se apoya y se regula los temas para la provincia insular. Otro tema, un tema muy importante, tema de movilidad humana que trabaja en varios ejes, ¿cierto? Buscamos de ahí identificar las limitaciones o alcances del cuerpo legal para el ejercicio real de los derechos humanos de las y los ecuatorianos en el exterior, de las y los ecuatorianos retornados, es decir, aquellos que regresaron al país luego de varios años, también de los inmigrantes y de las personas que requieren algún tipo de ayuda o de protección internacional. Por lo general, aquellos migrantes que no tienen algún estatus importante. Y finalmente, para terminar, la ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID, que está en el grupo parlamentario que lo preside la primera vicepresidenta Marcela Holguín, con Marjorie Chávez, que es su secretaria. Aquí vamos a ver cómo incidió la ley de apoyo humanitario en varios ejes. Y finalmente, también está disponible en la página web si alguien quiere profundizar un poco más. Los temas están en los manuales de cómo se evalúan las leyes, todo lo que se acabó de explicar está dentro del link de la Secretaría de la Unidad Técnica Legislativa. Quiero agradecerles a todos por la atención y será hasta una próxima. Muchas gracias. Bien, a ver, los últimos 20 minutos para terminar. Creo que las exposiciones han sido bastante buenas en su ámbito. Ahora, partamos de una reflexión importante para un poco explicar la parte técnica. Pasemos el... ¿Cuántos de ustedes, estamos en plena campaña, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han oído candidatos del Consejo de Participación Ciudadana o alcaldes, o candidatos a alcaldes, o candidatos a prefectos que dicen, por ahí escuché uno en Guayas que decía, yo voy a legalizar la marihuana? Por ahí escuché otro candidato al Consejo de Participación Ciudadana que decía, yo voy a combatir la pobreza. No tiene absolutamente nada que ver, ¿sí?, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana con el combate a la pobreza o de un candidato a prefecto con la legalización de la marihuana. Uno, porque para poder legalizar la marihuana necesitamos un proyecto de ley, para eso necesitamos iniciativa legislativa. ¿Okay? Y el prefecto no tiene iniciativa legislativa. Asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como finalidad funciones como combatir, podríamos decir, la corrupción,
generar procesos alternativos, meritocráticos para poder designar autoridades. Pero tampoco la finalidad genérica, combatir la pobreza, es un objetivo que puede ser asimilable en un contexto básicamente concreto. Entonces, eso de ahí se llama populismo normativo. Es un problema, es una patología de la democracia. Legisladores que dicen, vamos a presentar proyectos de ley, de reformas del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Y con eso vamos a disminuir el índice de criminalidad, por ejemplo, en temas de sicariato. Si la norma es vista como un producto, ese es el problema que tenemos, ¿sí? Que si la norma es vista como un producto en el cual la norma por sí misma soluciona un problema, como por ejemplo delincuencia, nos vamos a dar cuenta después que efectivamente esa norma no solucionó el problema de delincuencia. Por ejemplo, yo he sido muy crítico. Yo el día martes tengo una conferencia con el Parlamento Andino, voy a exponer sobre el tema de la extradición. Ya he hablado sobre el tema de la extradición, de la consulta. Y he dicho, si a la larga puede ayudar en el combate del crimen transnacional, pero no sirve pues, para poder extraditar ni a los lobos, ni a los tiguerones, ¿sí? Ni para poder combatir la delincuencia en el casco urbano de Guayaquil, de Riobamba o de Quito, porque esos no son extraditables. Entonces, es un engaño decir que la consulta, por ejemplo, la consulta número 1, tendría como consecuencia inmediata el combate contra la criminalidad. Entonces, ya voy a pasar a demostrar el problema del legislador, es que todavía el legislador no se da cuenta que el sistema en el cual está no es un sistema parlamentarista, ¿no? Porque a pesar de que nosotros adoptamos jurídicamente toda la tendencia o la doctrina romanista, como decimos nosotros, los abogados, no del derecho anglosajón, sino del romanismo. Sin embargo, optamos, ahí está la paradoja, optamos por un tipo de democracia presidencialista que es clásica del derecho estadounidense. Ustedes ven que la mayor parte de Europa, el tipo de democracia que impera es el parlamento. El que nomina al presidente, al que pone. Y como obviamente, basado obviamente, en todas las estructuras, las teorías, figuras de la antigua Roma, ¿sí? Casi toda Europa, ¿sí?, se encuentra inmersa dentro del parlamentarismo, dentro del tipo de democracia parlamentarista. Entonces, no hay fricción entre ejecutivo y legislativo al momento de aprobar una ley, porque principalmente el ejecutivo va a generar la política pública necesaria para que la norma tomada por el Senado pueda efectivamente instrumentarse. Al contrario, Samson, en el problema de las democracias latinoamericanas, ¿sí?, que somos de ascendencia romanista, pero optamos por un sistema de democracia presidencialista. ¿Qué significa? Que el presidente es colegislador. En un país como Ecuador, el presidente es colegislador. No importa que se hayan desgastado las comisiones, los asambleístas en el pleno diciendo esta ley es tal cosa, tal cosa, tal cosa, viene el presidente y dice no me gustó la ley, la objeto totalmente. Se acabó. Trátela después de un año, porque está completamente vetado. Y si el Ejecutivo no genera fuentes de financiamiento para poder efectivamente modificar, por ejemplo, el sistema de rehabilitación, para poder mejorarlo, esa norma que modifica el sistema de rehabilitación va a ser una norma, como se dice en la jerga legislativa, una norma simbólica de papel o vacío. Significa que no voy a poder aplicarla, porque no hay el financiamiento necesario por parte del Ejecutivo para que pueda efectivamente garantizar a los sujetos que se encuentran en el mundo.
Entonces, el problema con América Latina y con Ecuador es que el legislador todavía no se ha sentado a tener conciencia de que en un sistema como el de una democracia presidencialista, si no hay consenso con el Ejecutivo, es una guerra entre poderes que acaba justamente con las consecuencias del populismo normativo. Es decir, normas que podrán debatirse, que podrán entrar, pero que al final no tendrán la fuente de financiamiento o terminarán siendo objetadas o vetadas por el presidente. En cuyo caso la labor del legislador se reduce a una guerra, obviamente, con el Ejecutivo. Lo vemos. Vemos la pugna constante entre Ejecutivo y Legislativo, que ha tenido como consecuencia, obviamente, por ejemplo, la última norma que intentó presentar la Asamblea Nacional de derogar el impuesto que puso Lazo, terminó siendo vetada totalmente. No puede ser tratada hasta después de un año. Y aunque la Asamblea Nacional sí ha podido debatir y poder aprobar leyes vetadas por un año, hemos pasado 2, esas son publicadas directamente en el registro oficial, la mayor parte de la concentración de lo que la percepción del ciudadano ve con respecto a la Asamblea Legislativa a veces es mala. Y es mala por la falta de consenso. Yo diría que a veces esa percepción es mala porque la misma estructura está hecha para poder efectuar pugna de poderes. Por ejemplo, una de las preguntas que vetaron al presidente Guillermo Lasso, que obviamente la Corte Constitucional estableció que era una pregunta que era excesiva, que generaba exceso de poder, que generaba un hiperpresidencialismo. Era obviamente un anexo que no pasó, creo que en la pregunta 4 o 5, que permitía que todas las ternas para funcionarios de control sean presentados por el presidente de la República. Pero no hay que asombrarse, porque el modelo estadounidense es exactamente como el que quería instrumentar Guillermo Lasso. O sea, en el sistema estadounidense, una vez que el presidente asume el poder, él nombra a su fiscal general, él nombra su procurador, él nombra su autoridad de control, él nombra su autoridad de tesoro. Es decir, es un sistema presidencialista nato. Lo que hicimos aquí fue un híbrido. ¿Sí? Un híbrido, en una explicación que hacía la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, vamos a la primera, que todavía no estamos. Explicaba, alguien me decía, pero doctor, no entiendo. ¿Cuáles autoridades las elige el Consejo? ¿Sí? ¿Cuáles son abiertas y cuáles son cerradas? Fíjense que hasta para elegir autoridades tenemos una división. Hay ciertas autoridades que no entran por concursos, como por ejemplo todo lo que son superintendentes, son por temas del presidente. Pero hay otro tipo de autoridades, como Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, que entran por concurso. ¿Ok? Es decir, lo que tenemos en Ecuador es un sistema híbrido, es decir, es un sistema de democracia presidencialista que ha buscado también obtener algunas características del parlamentarismo europeo, pero que en mi criterio muy personal, ¿sí?, es el propio sistema, tal como está diseñado el sistema ecuatoriano. ¿Sí? Para mí, ¿sí?, y lo digo porque hay un estudio que establece que cuando en estas democracias presidencialistas la mayoría de la asamblea es del propio presidente, ¿sí?, las leyes fluyen de una manera más fácil. Pero cuando la asamblea, es decir, cuando el poder de la asamblea es de oposición, se genera una pugna de poderes que termina obviamente afectando el marco legislativo. Ahí hay 3 fases entonces para el procedimiento legislativo. La iniciativa, sujetos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador como titulares de iniciativa legislativa. Entonces hay que decirle ahí un candidato a prefecto en el Guayas, no señor,
usted no puede presentar un proyecto para legalizar la marihuana, ¿sí? Y habría que analizar, ustedes como estudiantes de Derecho, ver si en el baratillo de ofertas que hay actualmente, que yo he visto el modificar, y no tienen iniciativa legislativa. Es decir, no tienen capacidad de poder presentar. ¿Pueden ustedes presentar? Es iniciativa legislativa popular y obviamente ese proyecto cumple con los requisitos de la ley, lo presentan directamente al presidente y el presidente lo tramita luego para poder ser verificada la firma. Es decir, si se reconoce iniciativa legislativa a el pueblo ecuatoriano siempre y cuando reúna un porcentaje específico del padrón electoral. La constitutiva, que es la fase propiamente parlamentaria y central del procedimiento, y que se desarrolla en la AAN, cuyos órganos permitan las iniciativas hasta su aprobación. Algo interesante, ¿no? Ustedes no son de esa época. Si yo a veces digo, después de 20 años vengo nuevamente a pisar la UNACH, me siento viejo. También trabajé cuando era el Congreso Nacional del Ecuador. ¿Sí? Y en el Congreso Nacional del Ecuador, por ejemplo, habían esos debates en el Pleno de 3, 4 horas sobre las leyes. Hoy están limitados por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque realmente el debate, o sea, una diferencia fundamental del proceso legislativo, ¿sí?, del anterior Congreso Nacional, es que toda la carga de la producción de las leyes se forma en las comisiones, ya no en el Pleno. El Pleno prácticamente ha pasado a un segundo plano, ¿sí?, dentro del contexto de lo que se puede dirimir, porque el tiempo es muy corto. A diferencia del antiguo Congreso Nacional, que no había un límite de palabras, teníamos ahí exposiciones de 2, 3 horas, ¿sí? Y obviamente habían plenos que duraban toda la madrugada hasta el día siguiente, debatiendo normas. Eso se transformó. Y hoy, obviamente, todo el debate se concentra en las comisiones legislativas. Integrativa de eficacia, que son los necesarios para la puesta en vigencia de la ley, ¿no? Que eso corresponde, por regla general, corresponde al Ejecutivo. La sanción, la promulgación y la publicación. Ya ustedes, como estudiantes de Derecho, han de saber que toda norma rige desde su publicación en el registro oficial. Pero también la misma norma puede dar un tratamiento diferido, ¿sí?, a que la norma entre en vigencia, como pasó con el COGEP, como pasó con el COI. ¿Sí? Es decir, se puede en la misma norma determinar, por ejemplo, que la norma no surtirá efectos desde su publicación, sino que se surtirá efectos después de 3, 4, 5 meses. Es completamente fácil. Así. El procedimiento legislativo presenta 2 vertientes, la política y la técnica. Diferencia fundamental también de los sistemas bicamerales, en el cual la Cámara Alta hace una labor técnica de redacción de norma y la Cámara Baja hace la labor política. Es que en Ecuador, ¿sí?, el legislador es político y es técnico. Entonces, una buena parte de los proyectos de ley obligatoriamente en este país van a tener un contenido y una carga política. Una carga, una agenda que puede ser del partido, que puede ser de la misma Asamblea Nacional, que puede ser justamente de los grupos de lobby, animalistas, mujeres, que han tomado contacto con el legislador y quieren presentar un proyecto de ley. Pero es indudable que en Ecuador, ¿sí?, el asambleísta es político, es también técnico. ¿Qué pasa? ¿Nos conviene el sistema bicameral? Yo escribí hace poco un artículo, ¿sí?, estuve haciendo un par de estudios y Ecuador durante una década fue bicameral. ¿Y por qué pasó Ecuador del bicameralismo al unicameralismo? Por las pugnas entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Por eso. Porque llegó un momento en el cual la parte política no coincidía obviamente con la parte técnica. Es decir, el Senado, visto como una especie de aristocracia legislativa, versus obviamente la Cámara Baja, o los diputados, que eran vistos obviamente como representantes populares. Las pugnas entre Cámara y Cámara Baja originaron que Ecuador
adopte el sistema unicameral. Es decir, fuimos en algún momento bicameral. Y desde el 45 tomara obviamente la ruta del unicameralismo. Por lo tanto, la parte técnica en realidad, quien hace la parte técnica actualmente en un sistema como el ecuatoriano, somos nosotros. Somos la unidad de técnica legislativa. Y claro, tenemos hartísimo trabajo. Solamente el año pasado sacamos 300 proyectos, 300 informes de proyectos de ley. 300. Muchos de ellos, vuelvo a repetir, repetidos. Porque lamentablemente también en el país tampoco hay esa mística de querer presentar proyectos por bloques, ¿no? Entonces, hay repetición de proyectos, se presentan, por ejemplo, 3 reformas o 10 reformas de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, con diferentes articulados, pero el mismo objetivo. 10 reformas para poder aumentar la pena en los delitos de extorsión. La lógica, ¿sí?, legislativa que la presenta por las técnicas que generen que son proyectos de ley, que son leyes de la República del Ecuador, la mesa técnica sobre la ley de transformación digital, ¿sí? Fue una mesa técnica del Ejecutivo y la técnica legislativa. Hoy ya es, ¿sí?, ley de la República del Ecuador, y la mesa técnica sobre algunos que forman varios cuerpos legales en materia de seguridad. Así que está obviamente, está ya enviada al Ejecutivo, que el Ejecutivo efectivamente una posición favorable y se va a transformar en ley. La siguiente. La iniciativa legislativa, bueno, no solamente los asambleístas, con el 5% de los mismos, 7 personas, 7 artistas más que tiene que tener un asambleísta con el respaldo para poder presentar un proyecto de ley, el presidente de la República, que tiene reserva de materias, tales como política monetaria, política tributaria, política financiera, es exclusiva del presidente de la República, y todo proyecto de ley que impacte, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado. Por eso es que, ¿sí?, el sistema que tenemos, el sistema de Ecuador, el sistema de intervención legislativa, se conoce como sistema reactivo. La Asamblea Nacional es eso. El legislador no puede crear instituciones, porque no puede. Porque el legislador puede modificar, puede aumentar o puede beneficiar o generar mejores garantías, justamente aumentar. Pero no es un legislador que puede crear, no puede crear instituciones nuevas, porque no tiene poder ponerle fondos, ¿sí? No puede alterar, no puede meter financiera o monetaria, ¿sí? Sin embargo, nosotros semana recibimos al menos 3 proyectos de ley que invaden la iniciativa legislativa del presidente y que tenemos que negarlos, desafortunadamente. Así es. Brevemente aquí, porque creo que mis compañeros han sido bastante claros, la etapa del proyecto de ley. Esto es lo que usualmente pasa cuando se presenta un proyecto de ley. Se presenta el proyecto, Secretaría General difunde a todos el proyecto. Nosotros elaboramos el informe no vinculante, que puede ser recomendando calificación o recomendando la no calificación. El CAL, el Consejo Administrativo Legislativo, califica el proyecto. En caso de que, obviamente, califique, ¿sí?, remite a la comisión para su trámite. En caso de que este proyecto se archiva sin que necesariamente el legislador puede volverlo a presentar
si es que ha superado las condiciones por las cuales se negó el proyecto de ley. Siguiente. Una vez que se... Ahí están los dos debates. El primer debate no se vota, no hay votación. Informe en el cual la comisión presenta las observaciones y recoge las características, las observaciones que pueda tener en el pleno por parte de los legisladores. El primer debate no se vota, pero cuando pase el segundo debate, no da 10 plazos, por favor, en el segundo debate debe haber una votación de mayoría simple, que son 71 de la Asamblea Nacional, las que pueden aprobar o pueden negar. Pero también en el segundo debate puede haber también un informe de archivo o puede ser un informe de aprobación. Siguiente. Y una vez que se vota, si hay mayoría absoluta, ¿sí?, se envía al presidente de la República. Pasemos a la siguiente. El presidente de la República puede, esto es importante, ¿no? Porque a veces como estudiantes de Derecho no sabemos qué hace el presidente de la República. El presidente de la República puede hacer tres cosas. La primera, absoluta, negar totalmente el proyecto de ley. En cuyo caso no puede, se llama veto total. No puede volverse a tratar hasta después de un año. O puede haber una objeción parcial. ¿Sí? En esa objeción parcial, en la segunda facultad del presidente, el presidente tiene la obligación de presentar un texto alternativo. Yo objeto como presidente y digo, bueno, objeto y presento, este es mi texto. Vuelve a la Asamblea Nacional para que la Asamblea me ratifique en mi texto o me allano. La tercera facultad que tiene el presidente, objetarlo, ¿sí?, por razones de constitucionalidad. Es decir, cuando el presidente dice, bueno, yo quiero esto porque tengo un texto alternativo, sino porque esto contraviene la Carta Magna, en cuyo caso inmediatamente pasa a la Corte Constitucional, que tiene un plazo determinado para que la Corte establezca si efectivamente la objeción es o no es válida. Si la Corte determina, eso es un procedimiento previo de control de constitucionalidad, si la Corte determina de que el texto es inconstitucional, es decir, le da la razón al presidente, ese texto no puede volverse a tratar, sino que queda totalmente excluido del debate y la Asamblea tiene que pasar únicamente a votar por aquel texto que no ha sido objetado de manera, por razones de constitucionalidad. Y obviamente para la aprobación de registros. Hasta ahí, realmente cada uno de nosotros trajo bastante nomenclatura y bastante claquetas que se las vamos a poner a disposición de la Facultad de Derecho, porque creo que les puede ayudar, obviamente, en el estudio de lo que son el procedimiento legislativo, de lo que es, obviamente, abocar conocimiento de lo que significa la legislatura en el Ecuador. Creo que mis compañeros, Anabel ha expuesto sobre el tema de género, Mollón ha expuesto sobre el tema del seguimiento de la ley, Santiago sobre la implementación jurídica. Lo importante es saber, ya el mensaje final, señores, como estudiantes de Derecho, que pueden ser algunos de ustedes legisladores, un estudiante de aquí, legislador, el doctor Ácaro, gran amigo, ¿sí? No caigan siempre, o siempre observen el tema, el problema que tiene el país del populismo normativo. El país tiene un problema del populismo normativo. La norma no es un producto que va a solucionar las deficiencias estructurales de la sociedad. Es una herramienta que puede coayudar con políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo en transformación, obviamente, de los problemas que tiene el país. Pero siempre, cuando analicemos, y ustedes que están analizando ahorita todas las propuestas de los candidatos, saber si efectivamente lo que propone el candidato, si es que ofrece una norma como producto, ahí no es el voto. Ahí no es el voto. Gracias.
a cada uno de los talleristas, quienes con absoluta erudición han repartido en esta tarde. En este momento es pertinente la entrega de un reconocimiento de forma formal al doctor Jorge Sosa Mesa. Para el efecto, de forma sucinta, me permito dar lectura de la plática correspondiente que reza del siguiente modo. Universidad Nacional de Chimborazo de Ciencias Sociales y Administrativas, carrera de Derecho, reconoce al doctor Sosa por su participación en el primer encuentro internacional multidisciplinario de ciencias jurídicas Fernando Datilema. Por el efecto, solicito la presencia del magíster Edison Barba, quien realizará la entrega de este reconocimiento. Por siguiente punto tenemos la entrega de reconocimiento a la doctora Delia Marta Guamán. Para el efecto, el doctor Denis Ácaro ha solicitado que se incluya esta actividad dentro de la agenda académica, por lo que le solicitamos su gentil participación. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de mi hermosa Universidad Nacional de Chimborazo. Ya le habíamos dicho, y el señor decano también, agradecerle de manera puntual a un amigo de muchos años atrás, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando todavía era estudiante de acá de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Derecho. Al doctor Jorge Sosa, porque durante estos años siempre ha habido esa predisposición con la academia y con la Universidad Nacional de Chimborazo y sobre todo con los chimboracenses. Un aplauso para todos, para el doctor Sosa y sobre todo para la unidad técnica legislativa, todos sus integrantes, porque de esta manera nosotros vamos haciendo academia y vamos haciendo patria a los estudiantes que hemos ido de esta hermosa universidad. De la misma manera quiero darle un agradecimiento total al señor rector de la Universidad Nacional de Chimborazo. Quiero agradecerle también al señor decano, al economista Patricio Sánchez, al doctor Edison Barba, que es el director de la carrera y que lo está haciendo muy bien, haciendo quedar bien a esta carrera orgullosamente. Puedo ver también a un profesor mío de hace muchos años, al doctor Peñafiel. Un fuerte aplauso, doctor. Muchas gracias. No solamente es el tema de que Denis, o el abogado Denis Ácaro le ha invitado a la universidad, a la unidad técnica legislativa. Que siempre estamos pensando en ustedes, pensando en la academia. Y es por eso que estamos articulando con el señor director de la carrera, poder hacer grupos de estudiantes para que realmente visiten ustedes la Asamblea Nacional. Y que de ser el caso, pueda incluirse en la malla un procedimiento, lo que se llama una materia de legislación en el tema de la asamblea, porque muchos de nosotros llegamos y decimos, bueno, yo quiero ser asambleísta, no, pero nosotros en la universidad no nos hemos formado realmente en el procedimiento legislativo en el cual nosotros llegamos, ¿no?, en la asamblea a hacerlo. Ya nos explicaba el doctor Sosa el tema de la bicameralidad, y hoy que tenemos que el asambleísta se convierte en el tema técnico y político. Entonces, quisiera salir de acá, yo pienso que van a salir los próximos asambleístas de la República del Ecuador, es por eso que estamos coordinando para que ustedes hagan unas visitas técnicas a la Asamblea Nacional, obviamente en coordinación con el doctor Sosa. Muchas gracias. Y quiero hacer la entrega de un reconocimiento a una persona que yo conocí hace muchos años atrás y que gracias, obviamente, al tema de los estudios se ha podido superar, que hoy se ha convertido en una ciudadana, en una empresaria, en una abogada a nivel de lo que es nuestra provincia y del Ecuador entero. Dice así: la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, el asambleísta, considerando que la distinguida ecuatoriana, doctora Delia Marta Guamán Paguay, gerente de la empresa FG Organization, empresaria riobambeña, ha desempeñado su labor profesional, social, positivamente dejando huellas en su campo laboral, destacando a la ciudad y a nuestra provincia en sus diferentes actividades.
en ejercicio de mis atribuciones, acuerdo, exaltar la valía de la doctora Delia Marta Guamaca White y ponderar sus aportes como empresaria, ciudadana comprometida con los altos intereses nacionales. Dado y suscrito en la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de enero del 2023. Para esta ocasión quiero llamarle al doctor Jorge Sosa para que pueda hacer la entrega de este reconocimiento a tan valiosa doctora. Muchas gracias por todas y muy buenas tardes. De la misma manera, esta Casa de Estudios cree pertinente entregar un reconocimiento a la labor del doctor Denis Ácaro. Para el efecto, damos lectura del texto de la plaza. Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, carrera de Derecho, reconoce al magíster Denis Ácaro por su participación en el primer encuentro internacional multidisciplinario de ciencias jurídicas Fernando Datilema. Para la entrega de este reconocimiento solicito la gentil participación del doctor Fernando Peñafiel en representación al colectivo docente. Con este acto solemne hemos concluido la jornada de la tarde de este cuarto día del Congreso Internacional. Muy buenas tardes, los invitamos a seguir participando de este tipo de eventos.